Bien, antes de empezar con las enfermedades infecciosas del aparato respiratorio, vamos a ver la anatomía en grandes rasgos. ¿Ok? Vamos a hacer un repasito. Entonces, recordar siempre que la anatomía de todo el aparato respiratorio pues va a tener o se va a dividir en dos regiones, en vía superior y vía inferior. Entonces, desde arriba hacia abajo, desde afuera hacia adentro, digámoslo de alguna forma. Bueno, no afuera, sino que desde lo primero que tenga contacto con el exterior, con el aire específicamente, hasta lo último que son los pulmones. Por todo este camino tiene que pasar el aire, ¿ok? Para que nosotros podamos hacer, pues, respiración, ¿ok? Para poder meter oxígeno y exhalar dióxido de carbono. Bueno, entonces, que en primer lugar tenemos nariz, seguida por faringe, lo que conocen todos como garganta. ¿Ok? Recuerden que faringe se divide en tres partes. Laringe, que es este cubito que mide aproximadamente 4 centímetros de largo y 4 centímetros de altura. Después tenemos tráquea, que recuerden que tráquea es digamos como un tubo, un órgano cilíndrico, el cual está hecho a base de cartílagos. ¿Ok? Bronquios, que es la bifurcación de esta tráquea, que se divide en bronquios principales, derecho e izquierdo, y por último, pulmones. Ok, entonces vamos a clasificar el aparato respiratorio en dos, en tanto la estructura y en la función. Ok, entonces, en la estructura, como les decía yo, se divide en vía aérea superior y vía aérea inferior. Y en la clasificación de la función tenemos que se divide en una zona de conducción y una zona respiratoria. Zona de conducción porque es aquella que va a permitir que pase el aire hacia la zona de respiración. Entonces, en cuanto a estructura, quedamos que se divide en dos, superior e inferior. En la superior tenemos nariz, faringe y estructuras asociadas. En la inferior tenemos laringe, tráquea, bronquios y pulmones. Prácticamente entonces, nariz, faringe es vía aérea superior y a partir de laringe hacia abajo, o sea, laringe, tráquea, bronquios y pulmones, son de vía aérea inferior. En cuanto a su función, como les dije, se divide en dos zonas, zona de conducción y zona respiratoria. En la zona de conducción es una serie de cavidades y tubos interconectados dentro y fuera del aparato respiratorio. En cuanto a la zona respiratoria, está constituida por tejidos dentro de los pulmones, donde tiene lugar el intercambio gaseoso. Como les decía, la de conducción va a permitir la llegada de aire hasta la zona respiratoria. Ok, entonces, nariz, que es una de las porciones externas, está compuesta por una parte ósea, que es esto, y por una parte de cartílago, que es todo esto. En la imagen se ve, en lo cafecito es hueso y lo gris es cartílago alar. Ok, también tiene tejido conectivo y tejido adiposo. Por eso, de hecho, las alas de la nariz están recubiertas por tejido adiposo. Por eso sudamos mucho, por eso es a la presencia de puntos negros, es por eso, por la presencia de muchas glándulas sebáceas. Entonces, está cubierto con músculo y piel, revestido por mucosa. En cuanto a la parte ósea, lo conforman los huesos frontales en una región, en esta, los huesos nasales, que son esta parte, y el maxilar, que son estas. En cuanto a la parte cartilaginosa, existe el cartílago o el tabique nasal, ¿ok? También llamado cartílago septal, los cartílagos nasales laterales, que es esta región, obviamente derecha e izquierda. Y por último, los cartílagos alares, los que hacen en las alas de la nariz, o no sé si se conoce como aletas también.
¿Ok? Entonces, hay un soporte del cartílago que es flexible. Si ustedes, por ejemplo, cuando hay un aleteo nasal, cuando hay una dificultad respiratoria, suele haber un aleteo nasal. ¿Ok? Es esto de poder abrir, digamos que abrir y cerrar un poco, bueno, no cerrar no en su totalidad, pero sí abrir las alas nasales, a eso se refiere el aleteo nasal, y es porque es flexible ese cartílago. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos en esta imagen las partes exteriores que conforman a la nariz desde una vista anterior. Tenemos la raíz, que es esta, que es la unión superior de la nariz con el hueso frontal, que es esta región. Apex o vértice, que es la punta de la nariz. Puente o soporte óseo de la nariz formado por los huesos nasales. Y las ventanas de la nariz. Son las aperturas externas de la cavidad nasal, por donde va a entrar el aire. Eso fue en su parte completamente externa, ¿ok? Tenemos en la parte interna una cavidad en la parte anterior del cráneo, que es en la imagen toda ella que se ve de color rosado, cubierto por músculo y mucosas. Tenemos también la presencia de unas estructuras que se llaman coanas, que son aberturas que comunican la parte interna de la parte interna la parte interna de la faringe, que son estas, bueno, están como por aquí, ¿ok? Y primero se encuentran los cornetes nasales, que son estos como pliegues que ven ustedes acá, y después están unos meatos nasales, que son estos unos orificios, ¿ok? En cuanto a las paredes laterales, están conformadas por el etmoides, que es el techo, que es esta región, por los palatinos o maxilar, que bueno, en esta imagen no lo podemos alcanzar a ver bien, y los cornetes nasales inferiores, que son estos. ¿Ok? Y recuerden que también tiene unas narinas, que son estos orificios que se van a permitir la comunicación a la entrada del aire y mandarlo hacia los cornetes y las coanas, cornetes coanas. La cavidad nasal es el espacio dentro de la nariz. ¿Ok? Esto es una cavidad nasal. Todo, cuando ustedes anatómicamente hablen de una cavidad es porque hay un espacio. Como si fuera una cajita, digámoslo de alguna forma. ¿Ok? En esta tenemos al vestíbulo, que es la porción anterior dentro de la fosa nasal y está cubierta por cartílago. La parte superior, que como lo habíamos visto en la imagen, esto es el vestíbulo, ¿ok? Esta es la parte superior que está cubierta por hueso. El tabique septal, que es la que divide en la nariz en izquierda y derecha. Y está formada por cartílago. Y en su interior también tiene vello grueso que nos sirve para filtrar las partículas que nosotros podamos respirar. Ok, en cuanto a los conductos, tenemos cornetes nasales. Son 3, superior, medio e inferior. En el que está o existe un epitelio olfatorio, que son los receptores olfatorios, que se encuentran en el cornete medio. Tiene también mucosas que contienen capilares, epitelio ciliado y células calciformes. Y existen también unos meatos, que les decía yo que son unos orificios, que también van a ser 3, superior, medio, inferior. Prácticamente existe cornete, meato, y así se va. Ok, bien, entonces les decía, estos son los cornetes, estos como pliegues que ustedes ven acá. Ok, entonces tenemos el cornete superior, el cornete medio y el cornete inferior. Y por meatos, que son orificios por donde va a entrar el aire, les digo que es cornete superior, meato superior, cornete medio, meato medio, cornete inferior, meato inferior, ¿ok? Aquí están los meatos
nasales, los orificios por los que va a poder entrar el aire. ¿Para qué te sirven los cornetes? Pues prácticamente para, digamos que sirven como una forma de humedecer y de calentar también el aire que nosotros estamos metiendo o inspirando. La siguiente parte es la faringe. La faringe es un conducto en forma de embudo. ¿Por qué embudo? Porque aquí tenemos una región mucho más grande y después va hacia abajo, haciéndose mucho más pequeño, ¿ok? De 13 centímetros de largo. Esta, desde las fosas nasales, desde esta parte, mira, aquí también se ven los meatos, ¿ok? Perdón, los cornetes. Cornetes superior, medio e inferior y los meatos, que son estos como orificios. Ok, entonces, está desde las fosas nasales internas hasta el cartílago cricoides, que aquí específicamente no se ve, pero bueno, aquí estaría el cartílago, ¿ok? De la laringe. La pared está formada por músculo esquelético y tiene una capa de membrana mucosa. Todo esto está hecho de membrana mucosa. Tiene dos conductos, uno que es para el aire y otro que al mismo tiempo se mezclan, que va a ser para la comida. Por eso muchas veces que estamos hablando y nos reímos o estamos comiendo y queremos hablar, lo que va a pasar es que a veces nos ahogamos. Es porque aquí existe en la faringe, con unión con la laringe, existe una partecita que se llama epiglotis, que ahorita la vamos a ver, que te sirve para cerrar la vía aérea cuando exista la presencia de comida y se vaya hacia vía digestiva. Pero como estamos comiendo y no empezamos a hablar, epiglotis se abre porque es la que permite el paso del aire. Entonces se abre y la comida se puede ir hacia epiglotis, causando que puede existir una broncoaspiración. ¿Okay? Contiene una cámara de resonancia. Imagínense ustedes que es como una bocina, que resonancia, amplifica, es parte también de la fonación, de lo que te da a ti la salida de la voz, por decirlo de alguna forma. Y alberga a las amígdalas. Como se los había yo dicho, tiene 3 regiones: nasofaringe, porque es la que conecta directamente con la cavidad nasal. Tiene una orofaringe, que es esta amarillita, que es la que conecta con la boca. Si ustedes se dan cuenta, en faringe permite o hace la comunicación entre dos sistemas o dos aparatos. Vía aérea y vía digestiva al mismo tiempo. Pertenece, digamos que en alguna parte, a ambas. Y por último, vía laringe, que es la representada aquí en verdecito, y la inferior. Directamente es laringofaringe. ¿Por qué? Porque se comunica con la laringe. Bien, entonces, en cuanto a la nasofaringe, tiene 2 orificios que comunican a las trompas auditivas. De ahí que muchas veces cuando tenemos algún resfriado o alguna infección a nivel vía superior, la infección se transmita por contigüidad hacia la vía auditiva. ¿Por qué? Porque la nasofaringe se comunica, ¿ok? A veces nos da otitis y si se dan cuenta, bueno, otitis media es prácticamente una secuela, una consecuencia a veces de un resfriado común. En cuanto a la orofaringe, está compuesta por el istmo de las fauces. Es un pasaje en común de aire, alimentos y líquidos, como ya se los había dicho, y contiene las amígdalas palatinas, esas grandotas que cuando te da amigdalitis se inflaman, y las linguales. Está revestida por un epitelio plano estratificado no queratinizado. Y por último, la laringofaringe. Les explicaba yo hace rato que a partir de la orofaringe va a pertenecer tanto a vía respiratoria como digestiva. ¿Okay? La laringofaringe, esta última, va a unir la faringe con la laringe.